combatir la infodemia médica con el doctor Héctor L. Frisby, porque esta semana yo vi al doctor, pero haciendo brazo. Yo sí lo vi haciendo brazo todo el fin de semana, bateando, pero bonito el fin de semana, pero bonito andaba. Ahora sí que sí le da un quien vive al presidente, como a ver quién daba más lejos. Esto se puso interesante. Doctor, ahora sí, felicidades, qué buen brazo tiene usted. Lo vi muy activo en redes sociales. ¿Cómo está? Por todo el jardín derecho. Creo que no tiene audio. Ahí está mute. Ay. Ahora sí ya. Ahora sí. Sí, muy buenas noches. Un saludo a todos. Sí, me trajeron movido el fin de semana. Es que, ¿sabes qué? Mira, déjame decirte una cosa. Tú que dedicas a los medios, la gente que está en el gobierno debe entender que el Departamento de Comunicación Social es muy importante. Los espacios informativos son entes vivos, que si no los ocupa el gobierno para transmitir información, los van a ocupar otros entes. Y ya hemos visto lo que pasa. Entonces, a mí me parece que es un grave error no tener las conferencias de las 7. Probablemente lo que deberían hacer es revisar un poco la manera en la que presentan la información para que no sea como una conferencia en un congreso médico, que sea más bien enunciados cortos y directos, ¿no? Entonces, es muy lamentable que los espacios de información se están llenando con cretinismo, entonces, y es cretinismo voluntario. Entonces, hay que combatir la infodemia, ¿no? Entonces, la verdad es que me tenía muy divertido, entre que hacía ejercicio en el gimnasio y entre que contestaba tweets, la verdad es que sí me la pasé muy divertido. Lo vimos, doctor, lo vimos, estamos muy pendientes, le sacamos varias notas en el portal y yo dije, ahora sí, pobre doctor, en sus minutos de descanso y de recreación, aquí anda dándole. Sí, y lo peor de todo es que hasta doctores ponen notas así terribles. Entre el doctor que dice que de las actividades más seguras es ir al cine y otros que dicen burrada y media de la variante Delta. Y la verdad es que yo entiendo que tienen un ímpetu, son como dirían en el ambiente taurino, que no me gustan los toros, son villamelones entusiastas. ¿Sabe qué es lo que ocurrió ahorita que me tocó el tema de cierto doctor? Por ahí tienes el screenshot que me mandaste, ¿no, producer? Buscamos a uno de estos doctores que andaba diciendo ciertas cosas de la vacuna Sputnik y de la CanSino para que pusiéramos, a ver, vamos a escucharlo, a ver qué tiene que decir. Pues nos dijo que no, ahora sí que ahorita no, muchas gracias, que no tenía, no sé, literalmente nos dijo, ahorita no, gracias. Tal cual, pues, buenas noches. Fíjate que este doctor, no recuerdo ahorita su nombre, este doctor a veces a veces tiene publicaciones interesantes, a veces hace unos buenos hilos y unas buenas revisiones, pero uno de los puntos más importantes que nos enseñan en la carrera, en la Facultad de Medicina, es aprender a reconocer tus limitaciones. Entonces, hay que aprender a reconocer cuando tenemos limitaciones y no sabemos. Digo, yo leo páginas de personas que hablan. Por ejemplo, hay una doctora ahí que es dermatopatóloga del Instituto Nacional de Nutrición, Saeb, creo que se apellida, una mujer brillante. Y aunque a veces tiene posturas un poco hacia lo político, pero es una mujer innegablemente brillante y las dermatopatólogas en México son muy poquitas. Ella es una mujer brillante. Entonces a mí me interesa leerla. Y el doctor también pone a veces, él es un médico joven y yo creo que va a ir aprendiendo. Y qué bueno que tenga ímpetu, pero hay que ir aprendiendo nuestras limitaciones y hay que ir aprendiendo el impacto de nuestras palabras con una audiencia que nos ve abiertamente. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Y justo entrando en la dinámica, doctor, pues quisiera que entráramos al tema de combatir la infodemia médica. Entramos por el tema de las vacunas. Justo este fin de semana circuló todavía más información en contra de CanSino, en contra de Sputnik, y el tema es que la OMS no los ha avalado. Y usted decía, bueno, y es que la OMS pues no es la autoridad competente para hacer semejante gestión. ¿Qué es lo que pasa todavía con esto que ya parece ser algo, no quiero llamarle internacional, pero veo doctores de varias partes del mundo argumentar como que es que si la OMS no lo valida, si la FDA no lo valida, entonces no existe? Claro, lo que pasa es que para esto hay que entender el contexto y cómo es que se autorizan o se revisan las vacunas. Y como lo puse ahí, puse un ejemplo muy sencillo. El laboratorio X del país A
produce una vacuna y dice que su eficacia es del 90%. El país B decide comprar esa vacuna y entonces al estudio que hizo el país X con el producto de la vacuna A, esa vacuna que dice que es del 90%, el país B, que en este caso es México, compra esa vacuna, hace un pequeño estudio con un grupo muy reducido de personas y se da cuenta que efectivamente la eficacia es de alrededor del 90% y decide comprarla en un proceso apresurado. ¿Por qué en un proceso apresurado? Porque estamos en una pandemia y la gente se está muriendo. Entonces, que la vacuna no es del 90%, que es del 85%, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque mire, les pongo el ejemplo siguiente. La vacuna de Sputnik tiene el 91.6% de eficacia y la vacuna de CanSino tiene el 65.3% de eficacia. Esa diferencia, como de 30 puntos, un poco menos de 30 puntos, 26 puntos, esa diferencia no hace ningún impacto en el paciente, ya que se presenta en su organismo y genera la protección para enfermedad grave y para hospitalización y terapia intensiva y muerte. No hace diferencia, es decir, es suficiente tener 65% para convocar al sistema inmunológico de las personas para que produzcan protección para enfermedad grave y para hospitalización. No necesita tener el 91.5. Además, que las estrategias que usan las vacunas son diversas. Unas son de RNA mensajero, otras son de adenovirus de dos tipos, 5 y 26. Las otras son virus inactivados. En fin, son diferentes estrategias. Entonces, no son equiparables ni son comparables. Si quieren ahorita platicamos, que no se me vaya a pasar a hablar de lo de la variante Delta, que creo que ahí la tenemos. Les quiero explicar cómo es que se estimó estos detalles de la variante Delta, que incluso yo puse un tuit al respecto. Pero a ver, doctor, aquí el debate sigue siendo, y justo nos lo acaba de explicar, pareciera que la OMS, si la OMS dice A, entonces es A. Y yo veía a muchas personas justamente decir es que no lo ha aprobado de FDA, entonces no se la pongan, se van a morir. Senadoras, políticos, doctores, muchas personas utilizando este argumento de la FDA y de la OMS desprestigiando la vacuna rusa y la china, que de hecho CanSino no es la única vacuna china. Yo no veo que estén desprestigiando a las otras vacunas chinas más que a CanSino por ahora. Y se lo pregunto incluso porque Birmex informaba hace unas horas que ya recibieron las dosis a granel de Sputnik para empezarlas a envasar en Birmex. Entonces, pues hay muchos temas que se empiezan a vincular con el tema de las vacunas y esto parece que es más como un tema geopolítico que meramente relacionado con la eficacia o la eficiencia de la vacuna. Fíjate que es más bien poca continencia verbal, porque la gente habla de cosas que no entiende. La FDA no ha emitido una opinión de la vacuna Sputnik, ni la vacuna CanSino, ni la de Sinovac, ni lo emitirá, porque no la está estudiando. Estados Unidos no ha comprado esas vacunas, ni las comprará, y tampoco va a comprar la Soberana, y tampoco va a comprar la Abdala de Cuba, ni va a comprar la Patria de México. ¿Por qué no le interesa? O sea, aquí en Estados Unidos tenemos Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, y se están echando a perder. Abrimos un frasquito para vacunar a un paciente y los otros 6 pacientes nunca llegan. Y se echa a perder el frasco. O sea, están sobrando las vacunas. ¿Para qué recuernos va a gastar la FDA 14 millones de dólares en estudiar la eficacia de una vacuna que nunca va a usar? ¿Para qué lo va a hacer? Y entonces, ¿eso significa que las que no va a probar son las que no sirven? No, simplemente que no le interesa tenerlas. Entonces, si no las aprueba la FDA, pues eso no hace ninguna diferencia. Que las revise cada país que vaya a comprar X o Y vacuna. Eso es lo que está sucediendo. Por eso la FDA ni ha aprobado y, como dice don Teofilito, ni aprobará las vacunas de las otras, porque no le interesan. Estados Unidos tiene satisfecho su mercado de vacunas COVID con 3 vacunas, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. No le interesan las otras. Ahora, la Organización Mundial de la Salud respecto a las vacunas, miren, la Organización Mundial de la Salud es una institución que históricamente ha llegado tarde
a la mayoría de las pandemias y de las epidemias. Más o menos les pongo la analogía, es más o menos como las libertades de los seres humanos y la Iglesia Católica. O sea, más o menos como 2 siglos después, aceptan que los homosexuales sí existen, ¿no? Y que tienen alma y ese tipo de cosas. Entonces, así es más o menos la OMS. La OMS es un animal inmenso, burocrático, con N cantidad de intereses económicos y políticos que se va a tardar mucho. Y la Organización Mundial de la Salud no autoriza ni desautoriza a nadie. Lo que pasa es que es una institución de reconocimiento mundial que tiene mucho foro y mucha gente la escucha. Y hay gente muy valiosa ahí, pero ellos ni autorizan ni desautorizan nada. Desafortunadamente, la OMS se ha vuelto igual que la Organización Mundial de la Salud, es igual que la ONU, o sea, sirven igual que la OEA, o sea, sirven nada más para posicionamientos de grupos de poder muchas veces. Entonces, ellos no tienen nada que ver con la autorización de las vacunas. Podríamos tener la misma información que tenemos hoy del desplazamiento de la pandemia, de las variantes, de las vacunas. Podríamos tener la misma información con la ONU o sin con la OMS o sin la OMS. Entonces, no es algo que tenga tanto valor. Yo no sé por qué la gente se espanta con el petate del muerto. O sea, no tiene nada que ver. La OMS ni autoriza ni desautoriza. Ahora, doctor, quiero retomar justo eso porque también en la mañanera salió, se lo preguntan al doctor Gatell por lo que me decía, la variante Delta, algo de lo que ya hemos hablado aquí en el espacio, y le preguntan sobre si estas vacunas, existe todavía incertidumbre en una parte de la población que ya está vacunada, que si con la variante Delta, pues entonces todavía van a tener protección o si nos vamos a tener que seguir poniendo más vacunas. Hay todavía mucha incertidumbre, particularmente con esta variante. Muy bien. La variante Delta es una más. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, con la variante Delta pasa un poquito lo que pasó con la vacuna de AstraZeneca. La variante Delta, ¿dónde surgió? En la India. ¿Ustedes saben cuál es la primera causa de inmunodeficiencia en el mundo? La desnutrición. En la India, la mayoría de la población, cerca del 74%, están desnutridos. Por lo tanto, están inmunodeprimidos. ¿Qué pasa? Que entonces la variante Delta se transmitió con mucha rapidez. Y entonces muchas personas tomaron eso como un ejemplo. Entonces yo hoy puse un tweet. La variante Delta tiene una transmisión más acelerada, mucho más rápida en poblaciones inmunosuprimidas. México no es mayormente inmunosuprimido. En ninguna parte del mundo son poblaciones inmunosuprimidas. Entonces, su velocidad no va a ser tan marcada. Sí se observó en la India, se observó que el periodo entre la serie 1 y la serie 2 ya no era de 10 a 14 días, que era de 5 días. Pero tenemos que entender en qué contexto sucedió. ¿Por qué lo comparaba con la vacuna de AstraZeneca? Porque la vacuna de AstraZeneca fue prácticamente la primera que salió y se empezó a utilizar en población de alto riesgo, adultos mayores que tenían muy alto riesgo de trombosis, de infartos, incluso de muerte. ¿Por qué? Pues porque eran personas adultas mayores que tenían muchas comorbilidades. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a aplicar la vacuna de AstraZeneca y empezamos a ver que muchas de esas personas se morían o les daba trombosis o les daba un infarto. Y entonces, ¿qué hicimos? Tomamos todos esos pacientes y los comparamos con un grupo de población de la misma edad, con las mismas enfermedades, pero sin vacuna, y vimos que la frecuencia de los infartos, de las trombosis, de todas esas cosas, era exactamente la misma en los dos grupos. Entonces, la vacuna no hacía ninguna diferencia, pero eso lo aprendimos con el tiempo y cuando lo estudiamos. Pero para esto ya se había difundido que la vacuna de AstraZeneca causaba coágulos y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en la población en la que se aplicó, fíjense, lo que hace la diferencia es en la población en la que se aplicó. ¿Qué pasó con la variante Delta? Que surgió en la India, donde la población es población inmunosuprimida. Entonces, la pandemia se va a comportar diferente porque la mayoría de la población en la India es inmunosuprimida, pero no la mayoría de la población